Hola a todos, bienvenidos a la mesa redonda de fanzines. Nos encontramos aquí en el Comics 2022 y contamos con las chicas de Cols, Olivia y... Claro, Nuji, José Tomás. Nos encontramos con fanzineros y fanzineras que este año estuvieron nominados en el Comic Barcelona a Mejor Fanzine. En el caso de Cols obtuvieron el premio. Y nada, allí no hubo la oportunidad un poco de que presentaran sus trabajos, que es una cosa que se solía hacer cada año y este año no hubo la oportunidad. Entonces les hemos invitado a que vinieran aquí a Comics a charlar, por lo cual les voy a dar la voz para que puedan pues, presentar sus trabajos, de dónde surgen, qué tal fue la experiencia de ser nominados y que un poco si había algún tipo de repercusión y qué esperan un poco del mundo del fanzine o por qué hacen fanzines. Vale, ahí os dejo como 4 temas, que es presentaros, la nominación, si hubo repercusión y qué queréis un poco, cuál os motiva a hacer fanzines aquí. ¿De acuerdo? Y nada, por parte del público, si alguien quiere lanzar alguna pregunta, adelante. ¿De acuerdo? Venga, aquí os dejo. Presentaos inicialmente cada uno y luego ya os presentáis como proyecto. Vale. Bueno, pues nosotras somos Clara y Olivia y hacemos Cols Comics. Hacemos como... Le hago yo la presentación, vale. Bueno, nuestro proyecto es un proyecto conjunto. Yo soy la dibujante de los cómics y Olivia guionista. Son estos de aquí. Venimos uniformadas. Y es una serie que hasta la fecha tiene 2 volúmenes de autoedición. Teníamos también un poco la duda de si ya considerarlos fanzine o no fanzine, porque al final pues es un término un poco complicado y en nuestro caso lo llamaríamos más bien cómic autoeditado, porque también entendemos que el fanzine pues tiene mucho más que ver con el formato, no solo el hecho de la autogestión, sino pues la manera de hacerlo y cómo invertir el dinero y todo esto. Pero bueno, en nuestro caso pues es autogestionado en el sentido de que no tenemos una editorial detrás, simplemente pues los ideamos, los hacemos y los distribuimos nosotras. Y bueno, sigue tú. Y bueno, empezamos, bueno, Clara siempre ha dibujado, toda la vida ha estado dibujando y creando personajes y llegó un momento en el que ella tenía claro que quería hacer cómic en algún momento, pero era como que me dijo ella misma, no soy capaz de hilar una escena y otra de las que se me ocurren, es como que no sé qué es lo que pasa en medio de esos personajes. Y entonces ahí me subí yo al carro y dije, pues mira, yo te puedo escribir los guiones. Somos hermanas, entonces era muy fácil cuando empezamos a hacerlo y realmente el proceso creativo funcionamos de una manera que no sé si es la convencional de guionista-dibujante, y es que lo hacemos todo un poco aportándonos mutuamente todo el rato. Y ahora tenemos el pequeño problema de la distancia, porque ella está viviendo en Granada, yo sigo viviendo en Madrid, y entonces el tercero se está haciendo esperar mucho por eso. Pero hasta la fecha nos ha funcionado bien. Y bueno, sobre todo son producto de la pandemia. El primero lo teníamos escrito antes del encierro, de la cuarentena, pero se consiguió dibujar en ese periodo y luego ya el segundo lo hicimos al año siguiente. Y el segundo es el fanzine que se llevó el premio a Mejor Fanzine 2022 por el Salón del Cómic de Barcelona, que se llama Una noche en el infierno. Y bueno, nosotras pensábamos que era una broma, la verdad. Cuando nos enteramos de la nominación era como, ¿pero quién nomina? No entendíamos ni siquiera cómo funcionaba el proceso de nominación, de cómo les ha llegado esto, quién lo nomina, quién vota, no entendíamos nada. Y cuando nos dijeron que nos invitaban aquí a Barcelona, que nos pagaban una noche de hotel y nos pagaban el AVE, era como, esto ya es el premio, vamos, hemos triunfado. Y encima llegamos allí y cuando dijeron nuestros nombres, pues fue un shock. Y realmente sí que se ha notado, o sea, nosotras han cambiado un poco las cosas a raíz de ganar el premio. Hemos tenido mucha más repercusión en medios, por ejemplo, nos han entrevistado en muchísimos sitios, nos han llevado a la Radio Nacional, es como por un fanzine, no sé. Y eso, todo tipo de entrevistas y luego el lógico acercamiento editorial, que tenemos gente ahí como interesada y estamos planteándonos en serio ver si nos permanecemos en el mundo del fanzine o nos hacemos mayores y cobramos y ganamos dinero de esto. Nos pasamos al mainstream. Y bueno, pues no mucho más que decir sobre esto. Si queréis presentaros y seguimos luego hablando de lo demás.
Vale, pues yo soy Enuji y bueno, con esto de los fanzines hace como unos 6 años que empecé y fue un poco por inercia, ¿no? De conocer a gente que hacía fanzines, irlos a visitar, sobre todo en salones del manga, conocer a personas que querían colaboradores y entonces vas entrando un poquito por ahí, ¿no? Y nada, pues hubo un año que yo, bueno, me apetecía hacer como un proyecto un poco más largo, que no solo una colaboración, y trabajar sola también. Y bueno, pues me animé a hacer el primer fanzine y la verdad es que la experiencia fue muy grata, estuvo muy bien. Y a partir de aquí pues sí que me planteé ya tomarme un poco más en serio el tema de los fanzines, ¿no? Y nada, pues hasta el día de hoy espero que dure, a no ser que, yo que sé, me salga un proyecto más grande o editorial, que me cojan en algún proyecto en alguna editorial y bueno, avanzar un poco más, ¿no? Bueno, pues sobre todo lo de la nominación, yo también me quedé un poco esto que es, ¿no? ¿Dónde está la cámara? Porque tampoco me lo esperaba, no es por sonar pesimista, pero tampoco he aspirado a cosas muy grandes haciendo mis fanzines, simplemente que la gente me vaya conociendo a través de cada feria y que vaya leyendo mis historias y si les gusta pues me alegro mucho, aunque no les guste que vengan a comentármelo y decirme oye, esto me ha parecido interesante o no he entendido esto, ¿qué has querido decir con esto? Pero bueno, eso, cuando me nominaron fue como no entiendo nada, ¿no? Y después pues eso, los nervios y conocer a toda la gente que estaba nominada y no sé qué más decir, no sé si quieres explicar lo tuyo. Pues yo me llamo José Tomás y básicamente llevo haciendo fanzines desde los 15 años o por ahí. O sea, ahora tengo 51 y empecé haciendo fanzines de música punk, hardcore y tal, que era lo que me molaba. Hacía entrevistas a grupos, hacía reseñas, hacía tal. Y en un momento dado, siempre he dibujado y me han gustado los cómics, me ha gustado tal. Entonces llegó un momento en que los cómics ocupaban más espacio en el fanzine que las entrevistas y tal, y los artículos. Entonces ya pasé a hacer el HM Comics, que es el que hace, y a partir de ahí pues a colaborar con gente, a conocer, a publicar en revistas también de forma profesional, editar cómics también en dos editoriales, en The Ponent y en Outsider Comics, y buena experiencia, pero ya en un momento me alejé, empecé, y ahora he vuelto otra vez a publicar fanzines. No he dejado nunca realmente de publicar, pero ahora con más fuerza. Entonces, muy bien, muy contento. La verdad es que estoy en una situación cómoda que me gusta y hablando de eso, la nominación, por ejemplo, pues lo que comentaban mis compañeras, que pues, te quedas un poco flipado y dices, ¡buah! Y a disfrutar. Te pagan el viaje, en mi caso no me pagaron el hotel porque no me quedé, pero bueno, pues como un chiquillo. Y luego lo del el acto en sí, de la entrega de premios, los nervios que pasas ahí, ganaré yo, no ganaré, pero muy bien. Y luego pues eso, lo que dicen ellas, aunque no tenga repercusión en ventas que te vuelvas loco, por ejemplo en mi caso, pero sí que se fijan medios un poquito más, o hablan de ti, y luego pues va arrastrando experiencias como estamos aquí, precisamente por eso, si no, no estaríamos aquí. Entonces, pues guay. Conocemos a vosotros también, nos vemos las caras, muy bien, en ese aspecto. Y seguimos por donde queréis. Bueno, nosotras cuando nos enteramos de que teníamos que hablar aquí y que el nombre que le habían puesto a la charla era Mamá quiero ser fancinero, teníamos el debate de eso, de qué hablar, qué se considera fanzine y cómo lo categorizábamos, y nos daba un poco de rabia, pero una de las conclusiones es que la diferencia es un poco comercial. Es de los mayores rasgos que diferencian el fanzine de otro tipo de formatos, es la manera en la que se vende. Y realmente nosotras, si estamos y seguimos en el mundo fanzine, es por este apoyo al mundo underground que hay y a la libertad que supone este tipo de formato que no se consigue en otros sitios. Es el espacio para el que habla, o sea, en el que puedes hablar de todo lo que piensas. Nosotras, por ejemplo,
nos sigue sorprendiendo que nuestro cómic haga gracia, porque pensamos que es una cosa que solo nos hace gracia a nosotras y que nos sorprende que la gente lo entienda incluso. Y es como, pues es que este debe ser el espacio perfecto para este tipo de humor absurdo, este tipo de personajes y por ejemplo, nosotras que lo que representamos es la escena rock and roll que sentimos que se está muriendo, que ha tenido un momento muy grande en España y cada vez es más pequeñito, pues es por lo menos un buen vehículo para seguir representando este tipo de escenas. Para mí, en principio, lo que comentarías, lo principal de los fanzines es la libertad que te da. O sea, hoy en día también es muy fácil publicar, en general. O sea, hay muchas editoriales pequeñas que se dedican a sacar trabajos que son muy arriesgados. O sea, ya no es en sí la historia ni la forma de contarla, a lo mejor eso, pero sí el hecho de decir, vale, yo hago lo que quiero y lo único que tengo que hacer en mi caso es bajar a la fotocopiadora y que me hagan luego las grapos, sube y ya está. O mandar a imprenta el trabajo, que también tengo fanzines o cómics autoeditados que mando a imprenta, pero no hay filtro. O sea, es totalmente, vale, se me ocurre la idea más tonta del mundo y la puedo sacar, que luego puede tener recorrido comercial o no, pero realmente no es lo importante en este caso. Si quieres tener un recorrido comercial, pues ya tienes que pasar por otra serie de conductos, que lo puede tener un fanzine. Un fanzine puede venderse igual o más que un cómic editado en una editorial normal, pero es otro conducto, es otra sensación. Por lo menos a mí es esa sensación de libertad y de hacer lo que quiero, sin cortapisas y sin nada. Sí, yo creo que es lo bueno del fanzine y por eso también elegimos esta vía, ¿no? Yo, por ejemplo, escogí la vía del fanzine porque veía mucha gente que se centraba solo en crear portfolios muy profesionales y páginas súper bien hechas para poder llegar a editoriales importantes, ¿no? Y claro, de primeras, muchas escuelas ya te ponen como esa barrera, ¿no? De si no eres mínimamente bueno, no vas a publicar absolutamente nada, ¿no? Entonces, lo bueno de este tipo de ferias que promocionan el fanzine, sobre todo, ayuda a que la gente que no es tan profesional o que tiene como inquietudes, pero que no con metas tan grandes, ¿no? Tal vez, pues se animen y que puedan publicar cosas. Mucha gente conocida o colegas con los que estudié, pues eso también tenían como esas expectativas muy altas y yo no sé si es porque, estaba más recluida en mi mundillo, pero yo iba haciendo historias y tal y las iba publicando y quieras o no, porque mucha gente me preguntaba, oye, ¿y de esto sacas mucho dinero o qué expectativas tienes, ¿no? En un futuro? Mucha gente me decía, ya, pero es que yo si no gano dinero, ¿para qué, no? Y una de las cosas que decías tú, que es como la facilidad del fanzine es que tú te lo promueves tú, entonces no tienes esa barrera de las editoriales que si no lo publicas allí, nadie sabrá de tu historia. Pues lo bueno de esto es que no hay filtro, ¿no? Como dices, puedes crear la historia más absurda y tal, pero como te la vas a autopublicar, pues ya existe, ¿no? Y ya queda en constancia. Entonces, para mí el tema del fanzine, si os queréis meter, de primeras no esperaría un éxito absoluto ni dinero, porque es un mundo que, a ver, es duro. Si ya es duro el mundo editorial y profesional, pues el del fanzine aún más, ¿no? El rollo underground y todo eso. Pero que el hecho de que no haya un éxito inmediato no os haga no sacar vuestras historias o vuestras ideas, ¿no? Una de las cosas con las que me quedo para continuar sacando historias es la gente que me va conociendo cada año o cada feria y que se anima a leer mis historias por H por B, no sé por qué. Y que la mayoría me dice que han podido conectar mucho con los personajes, que se sienten muy identificados, que a veces son un poco tristes las historias, pero que las han entendido, ¿no? Y eso para mí, no sé, como me llena mucho como autora, porque conectar con la gente, a pesar de que no seas una Taylor Swift o esta gente que ya es súper famosa, para mí ya
es como el sumum, ¿no? de haber creado un fanzine. Así que si alguno de por aquí tiene ideas locas o lo que sea, yo os animo siempre a que publiquéis vuestras historias porque aunque no les gusten a vuestros amigos o a vuestros padres, seguramente encontréis a alguien que sí que pueda conectar y que le guste esa historia. También un poco el rollo del fanzine, en mi caso, por ejemplo, perdón, era la idea de hacer algo que literalmente no puedes hacer de otra manera y es ver tu producto y lo que es el do it yourself de pues por mis que lo hago, ¿sabes? Como a mí me da la gana de hacer esto y si la manera es pues coger esto y tal, pues ya, o sea, yo sí que tenía la necesidad de verme en una librería, en una tapadura como Tintín. Obviamente la sigo teniendo, pero hasta que eso llegara, ¿no? Digamos, pues es una manera, pues eso, rápida y que tiene el mismo valor al final, o sea, se repercute, ¿no? Al final en cosas como esta, en los actos, los premios, el valor y el reconocimiento de la gente, las ventas también en sí mismas muchas veces. O sea, a nosotras nos ha pasado pues, de estar en un festival y que venga gente a comprarlo porque sabía lo que era, ¿no? O sea, lo conoce ya y no sabemos por qué, dónde lo habrá visto, pero lo conoce. Entonces, al final, tienes la sensación de que algo que has hecho tú, de verdad, solo tú, distribuido por ti, tiene una especie de vida propia. De repente, pues empieza a conocer en lugares a los que tú no accedes tampoco, ¿no? Y eso es increíble. Entonces, sí, es un poco eso, el hacerlo a tu gusto todo, sin intermediarios, que bueno, que es otra manera. O sea, que luego obviamente pues si te planteas el hecho de publicar con una editorial, que es una opción que nosotras valoramos, pues será otra historia. Pero si vemos que esto nos va a quitar mucha libertad, pues es posible que nos lo replanteemos una vez más. Lo que pasa es que también está la dureza de llevar este estilo de vida, y es que el fanzine realmente hay una posición de privilegio, yo creo, en hacer fanzines, porque conlleva mucho tiempo, es mucho esfuerzo y cuando es autoedición conlleva cierto dinero. Entonces, es muy complicado mantenerlo solo, no da dinero para vivir, entonces es realmente hacerlo por amor al arte. Y luego ya, evidentemente, todo el mundo necesita ganancias para sobrevivir de otro tipo. Pues a mí, yo doy gracias que me han dado los días libres en el trabajo para poder venir aquí y poder estar vendiendo fanzines. Pero realmente sí que implica un esfuerzo y que ahí ves, es que esto lo hago porque tengo estos monstruitos en la cabeza y los tengo que sacar y necesito que la gente también comparta este imaginario y este mundo que tengo yo, porque nadie me empuja, nadie me obliga a esto. Sí, yo creo que una de las cosas malas del do it yourself es eso, justamente, ¿no? De que no tienes un jefe o no tienes a nadie detrás diciéndote, oye, que tienes un deadline y tal. Pero bueno, yo creo que al menos los que estamos aquí siempre hay que tener como esa pasión, ¿no? Sé que parece muy tópico, pero es la verdad. O sea, yo a veces me lo he planteado de, es que esto, llevo 3 ferias que no me va tan bien y tal, ¿no? Y te haces un planteamiento de la vida, de quiero seguir haciendo esto, pero al cabo de un minuto digo sí, porque sí que es verdad que, bueno, supongo que todos tenemos nuestro trabajo, ¿no? Aparte del segundo trabajo, que sería el tema del fanzine. Espero que algún día pueda ser el primero y único. Bueno, al menos en mi opinión, a mí ya me gusta tener como un trabajo así que te dé un sueldo estable para que te pueda permitir, ¿no?, poderte pagar pues la impresión o distribución o bueno, pues todo el tema de chapas o pegatinas y demás, porque ya no solo es un librito, ¿no?, que está muy bien, sino también la gente viene a tu stand pues que tienes más cositas o un colgante. Entonces, bueno, hubo un día, bueno, yo trabajo en una tienda de cómics y tal, y un día vino un chico que era, bueno, fancinero, y un día estuvimos hablando del tema y me dijo, no, yo lo dejé porque no me daba dinero, o sea, como muy real todo, ¿no? Porque es la verdad, o sea, los fanzines
queráis o no, pues no te van a dar ese dinero que tú esperas. Y me dijo pues eso, que claro, no le daba dinero, que habían muchas ferias que todo mal, que ya las ferias a las que iba pues no se convocaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, yo vi como una persona que tenía una concepción distinta del fanzine, no como la que tengo yo, bueno, nosotros, ¿no? De que si no tenía un éxito asegurado, si en las próximas ferias no iba recuperando todo lo invertido, se acababa, ¿no? Obviamente es súper entendible esta perspectiva porque hay gente que, bueno, llega a un punto que no se lo puede permitir, tal vez, y llega un punto también que la perseverancia pues se puede perder, ¿no? De tantas, bueno, si no tienes como mucha fuerza de voluntad, mucha pasión por tus historias, pues yo entiendo que te rindas, ¿no? Y más en un mundo tan, bueno, que hay tanta variedad, sobre todo ahora pienso que hay mucho, el tema del fanzine está como en auge, ya no es algo underground de gente solo punk, sino hay un montón de géneros y de temáticas. Entonces, bueno, él me decía eso, que lo dejó y tal. Yo le dije, bueno, también depende de cómo te lo tomes tú. Si quieres forrarte, pues obviamente va a ser más duro. Pero es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, esa persona se fue y pasaron meses y un día volvió a la tienda y me dijo que sepas que he vuelto al mundo de los fanzines. Y yo, sí. Y no sé, fue bonito porque continuamos hablando del tema ese mismo día y me dijo, ya, pero es que luego os vi a vosotros sacar fanzines y me dio otra vez pues, las ganas, ¿no? Echar de menos, hacer proyectos, por muy duros que sean en el proceso, porque eso también es otra cosa que opino que a lo mejor se hacen pocas tiradas de los fanzines porque no hay tanto dinero y tal, pero sigue siendo un trabajo muy, muy tocho, ¿no? O sea, ya no solo dibujar, sino que la historia tenga sentido, que sea una buena historia. Bueno, algunas pueden ser absurdas, pero que igualmente, aunque sean absurdas, tienes que pensártelas un poco, ¿no? Entonces, no sé, con esta charla, con este chico, se me quedó como un buen sabor de boca, ¿no? De que a pesar de que no ganaría dinero, se lo repensó otra vez, se lo replanteó y volvió al mundo del fanzine. Así que, no sé, es una de las pequeñas cosas que hace que nos quedemos en este mundillo, que, no sé, a mí me llena mucho, la verdad. Pues sí, la verdad es que todo lo que dicen mis compañeras tienen razón. Esa perspectiva de hacer yo no he ganado dinero haciendo fanzines nunca en mi vida. Al principio hacía 20 copias de un fanzine, lo regalaba a los amigos, intercambiaba fanzines con otra gente que hacía fanzines, así es imposible ganar dinero. Y luego ya empezaron las ferias de autoedición y últimamente lo llevo de forma más seria, no llego a una feria y me emborracho y dejo el puesto solo, con lo cual no vendes tampoco. Entonces, ahora procuro vender, procuro que tenga una respuesta. Pero no es el fanzine, no es un objetivo, o sea, por lo menos de mi punto de vista y en mi experiencia, no es una forma de ganar dinero. Es una forma de darte a conocer, de hacer lo que quieres, expresarte y dejarlo y ya está. Y en todo caso, si se enfoca como una forma de pasar a publicar en editoriales serias o profesionales, tampoco es una forma de ganar dinero, porque hay muy poca gente que se gane la vida haciendo cómics, por ejemplo. Es muy difícil. Entonces, tienes que tener una pata en la ilustración, otra pata en tal, es una cosa muy complicada. Entonces, intentar que esto sea un paso para la profesionalización en un entorno en el que básicamente no existe la profesionalización, o sea, no existen profesionales, o entre comillas, o no se les paga como a profesionales, es un poco tener pájaros en la cabeza y, claro, te das la hostia, porque dices, guau, me he estrellado contra la pared porque no hay casi nada detrás. Y bueno, al final, pues es eso, es tirar de que sea una cosa que te ilusione, que te dé ganas, o sea, que te llene en otro aspecto que no sea el económico. Por supuesto, cuando vienes aquí de fuera, de Granada, de Madrid, de Valencia, o lo que sea, el cubrir por lo menos gastos es una cosa que te motiva. O decir, pues vale, me he sacado 50 euros, 100 euros,
300 euros. Pues dice, me voy a casa contento, más contento que si he palmado pasta. Y bueno, y no siempre puedes permitirte el hacer un viaje para vender fanzines o para que no te compren fanzines y claro, eso es un cortapisas. Pero bueno, en definitiva es eso. Yo creo que el centro es algo que se hace no como un objetivo, como un paso para conseguir un objetivo, sino como prácticamente un objetivo en sí mismo. Y verlo de otra forma es una forma de frustrarse y yo creo que es dañino al final. O sea, en mi opinión. Sí, yo creo que también aparte, desde un punto de vista ya más politizado, es como una especie de acto en reivindicación de las actividades lentas, ¿no? Un poco el hecho de que no podemos tampoco... Yo, por ejemplo, me lo tomo muy personal, el hecho de no permitir que dejemos de hacer cosas como esta porque hoy en día pues ya sabemos, ¿no?, cómo funciona el mundo. Incluso lo que nosotros hacemos lo puede hacer una inteligencia artificial ahora mismo, ¿sabes? Pero no nos da la gana. Entonces, pues no gano dinero, no tal, no cual, pero siempre hay una necesidad de seguir. Y aunque sea pues porque no muera, por el amor que le tienes, por llevar un diario contigo misma, de seguir haciendo tus cosas porque te expresas y te entiendes mejor y probablemente sea la mayor parte de la razón por la que hacemos estas cosas, por entendernos primero a nosotros y compartir y leer lo que ha hecho el otro. Y al final es un lenguaje como otro cualquiera que simplemente pues, el hecho de que no sea una fuente de ingresos o que no potencie la economía de un país nos da igual y por eso estamos en esta especie de sitios. Y el hecho también de crear objetos, que eso también se está perdiendo, ¿no? Ahora es todo digital, todo es abstracto y de repente el fanzine es como una fuerza de resistencia que además genera mucho friquismo. Es genial cuando la gente llega y toca y dice, ¡qué papel! Y es como, ¡wow! Sigue habiendo gente así. Yo los huelo siempre. Todos los fanzines que me compro, no sé. Es como... Si huele bien, mejor aún, ¿no? Claro, claro. Y yo disfruto mucho, bueno, no sé vosotras, pero en el proceso. O sea, porque por ejemplo estos que son grapados, o sea, yo bajo la fotocopiadora de frente de casa, lo grapo. Ese proceso me da cosita y lo paso bien, o sea, lo disfruto. Algunas veces me lío más y pues pongo un formato que sea más complicado, que realmente, luego lo que hablábamos antes, si tengo que vender eso con el tiempo que tengo que cobrar el tiempo que he empleado en hacerlo, no cunde. Pero yo me lo paso pipa, o sea, disfruto como un chiquillo, como un niño chico. Entonces, pues eso tampoco tiene precio. ¿Pero disfrutas todo el proceso? Sí, a ver, pero la vida es muy larga, yo ya soy muy viejo y a mí antes el grapar, el doblar, e incluso yo hace 10 años, para mí venir aquí hubiera sido una especie de tortura. Es una gilipollez porque te apuntas voluntariamente, o sea, no hay nadie que te diga tal. Pero hubiera venido, me hubiera emborrachado y me hubiera pasado bien, por supuesto. Y tal. ¿Pero por qué tortura? ¿Por qué tortura? Sí, porque, no sé, me aburría tratar con la gente y ahora que yo soy mayor, es al contrario, o sea, me encanta que venga la gente, oye, pues esto, ay, ¿esto qué papel lo has hecho? ¿O esto qué quiere decir? ¿Y este eres tú? Y eso me gusta, ahora me gusta. O estar aquí, por ejemplo, a mí hace 10 años, yo soy muy tímido y hace 10 años hubiera sido un trauma, es decir, joder, me tengo que poner a hablar delante de la gente, ahora no, o sea, y sobrio, ahí que también tiene... Entonces, bueno, vas atravesando etapas y todo ese proceso, esos procesos que antes a mí me resultaban ingratos, a mí lo que me gustaba era dibujar y luego verlo. Si hubiera podido saltarme todo eso, ya ni siquiera venderlo, o sea, sino el verlo hecho. Estaría guay. Pero ahora todo eso, pues doblar aquí, venga, voy a ver que esto encaje aquí, que luego se vea, eso me mola, aunque a lo mejor. Y es una parte más de todo el rollo. Es un poco como los preliminares en el sexo, todo tiene su encanto. Hay que currárselo, ¿no? Sí, o sea, y yo creo que ahora lo estoy disfrutando más que nunca. Con lo cual, bueno. Es que tiene mucho Los encanto. fanzines, ¿no? Nosotras que somos muy novatas en esto, porque los hicimos durante la pandemia y no había ferias todavía y tardaron mucho en poder llegar a este tipo de eventos. La verdad es que
un factor común en comparación con otro tipo de festivales, no sé, pues festivales de cine, festivales de música, tal, es que todo el mundo está de buen rollo. La gente del mundo del fanzine es gente muy amable, muy alegre, muy tranquila, y es como, qué gusto, está todo el mundo a una. Es increíble. Pero en la música no. O sea, es... Porque es un ambiente más competitivo, más... Es diferente, desde luego es... Sí. Tiene otros estímulos. Es que al final, igual es por la edad, por lo que os comentaba antes, pero yo vengo aquí a pasarme 3 días metido aquí hoy desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y por lo menos quiero estar bien. O sea, si estoy sentado con el que estoy al lado más o menos, a lo mejor no tenemos una charla muy profunda o no llegamos a trabar la amistad, pero por lo menos poner buena cara y yo qué sé, todos tenemos malos días. Pero en principio la predisposición es a pasármelo bien, como los hombres G. Y yo creo que también un poco como la historia que has contado del chico este, es un rollo contagiante todo lo del fanzine, como que llegas aquí y también por nosotros como autores necesitas empaparte de otros autores y ver lo que está haciendo la gente porque da muchas ganas. Empiezas a fijarte, hostia, este lo que ha hecho, no sé qué, ay, me voy a casa, me voy a dibujar. Hay cosas muy chulas, entonces ya sé lo que tú dices, te retroalimentas de los otros. Entonces, bueno, lo que dices de que sea positivo, o sea, que sea... Claro. Sí, una de las cosas también que disfrutamos mucho, aunque seas autor en las ferias, es eso, pasarte por las mesas de los otros y también conocerlos y saber qué hacen, no sé, me parece como, o sea, diferenciándolo del mundo editorial, que es como más serio, ¿no? O más frío, más competitivo, aquí siempre que he conocido a gente y que luego hemos coincidido en otras ferias, siempre ha sido como más, como una familia, ¿no? Más, bueno, nos agrupamos más. En el mundo editorial lo veo como, que a lo mejor no, porque tampoco me he metido y tal, pero lo veo como más distante, más frío, que sí, tendrás tus fans, pero claro, hay muchos autores, y no digo que no sea normal, ¿no? Pero muchos autores que te firman y no te hablan, o es como todo más frío, y no sé, a mí que vengan a la mesa y que te comenten tu historia y que eso les ha inspirado para hacer las suyas y tal, es como muy gratificante porque es como que estás haciendo las cosas bien, ¿no? O estás aportando algo al mundo, que sea un álbum de 20 páginas o 10 o las que sean, pero a alguien le ha hecho mella, ¿no? Y eso me parece muy bonito. ¿Tenéis alguna pregunta? Bowman, rescátanos, por favor. ¿Nos hemos inspirado nada? ¿Qué decimos? Si pudierais cambiar de vida, ¿volveríais a hacer fanzines? ¿Cambiar de vida? A ver. Si pudiéramos cambiar de vida, ¿volveríamos a hacer fanzines? No, sí, o sea, yo creo que sí. Yo creo que la vida es el eterno retorno de Nietzsche. Sí. Así que sí. Sí, Además, la idea de cambiar de vida siempre es como para mejor y yo pienso, si fuera millonaria y no tuviera nada que hacer, estaría todo el día, claro. No habría nada mejor. Hombre, yo creo que sí, pero tal vez más que fanzines, seguir dibujando. Eso lo tengo clarísimo. Por mi longevidad he cambiado varias veces de vida y he seguido haciendo fanzines, pero a mí es que me mola mucho el concepto en sí. Ya, me gusta dibujar, pero he estado años sin dibujar, pero sí, he hecho fanzines. O sea, de hecho, empecé a hacer fanzines casi sin dibujar. Entonces, sí, a tu pregunta, sí. ¿Y tú, Bowman? No voy a responder, pero mira, en los 2000 fue el apogeo de Internet, ¿vale? Del 98 al 2000, pues empezaron a hacer mogollón de peña, pasó del papel y empezó a hacer fanzines en web. O sea, publicaban sus cómics, es cuando empezó el tema webcomic. ¿Es un fanzine un cómic en una web? ¿O consideráis que es casi intangible que tenga que ser en papel y que se pueda tocar y que se pueda manejar en un formato físico? Joder. Haces preguntas de fumado, ¿eh? No, el concepto del fanzine, que si el fanzine, la palabra viene implícito que sea un formato papel o
es aceptable que hayan formatos digitales, que sean incluso de estos ya, que juegan en realidad aumentada, que tienen conceptos de animación. O sea, ¿hasta qué límite se puede aceptar que es un fanzine o no, un proyecto digital? Yo creo que tiene mucho de fanzine que sea digital por el hecho de que un fanzine parte de la base de hacerlo con tus propios recursos de alguna manera. Y al final Internet es una plataforma que es literalmente eso. Todo el mundo puede hacer cualquier cosa y subirlo y ser publicado y compartido en el momento. Entonces es la misma finalidad, pero casi una vía mucho más efectiva. Es casi más un fanzine que uno en papel, de repente. ¿No? Como... Sí, porque eliminas el concepto de fetichismo que tiene el fanzine. Eliminas el objeto en sí, con lo cual quedas la esencia. Entonces sí. Para mí, entonces, el problema de que no esté impreso y no sea físico es que es una historia. Es una historia como puede haber muchas y pasa... Un fanzine para mí es más la cosa objetual, es el librillo, ¿sabes? Que luego sí, pues, pero porque es el formato, es lo que decíamos antes. Yo ni siquiera considero que lo nuestro sea un fanzine, simplemente es un cómic autogestionado. Entonces... Claro, yo supongo que si te preguntan o si te presentas a ti mismo, dices, hago fanzines, eso ya implica que esté publicado, impreso, o sea, que esté en formato físico, porque si no, yo creo que la gente diría, bueno, pues hago webcomics, o, bueno, hago publicaciones pero por internet más que fanzines, ¿no? Obviamente aquí, claro, las palabras tienen un origen, tienen un significado, pero también estamos en 2022 y a veces novela gráfica, ¿no? El TVO, estas cosas... Opino que mientras tú tengas tu publicación y tú disfrutes del proceso y demás... nómbralo como quieras, no sé, tampoco creo que, o sea, el mundo del arte creo que está para disfrutarlo, ¿no? Y que te aporte algo bueno o te ayude a según qué cosas. Entonces, si ya justo en eso creado para divertirse ya le ponemos la barrera de un nombre, ¿no? De una palabra, no, esto no es un fanzine, porque... como tú veas. Pero bueno, que sí que es verdad que en este caso si nosotros decimos que hacemos fanzines es porque los vendemos, ¿no? Y los imprimimos, algo físico. Pero bueno, en resumen, que como llamadlo como queráis. Hola. Hola. ¿Cómo compagináis vuestro trabajo con el tiempo para hacer fanzines? ¿Cómo organizáis eso? Bueno, en mi caso tengo un trabajo a media jornada, entonces por las tardes sí que le puedo dedicar un poco de tiempo al fanzine. Sí que es verdad que cada vez menos por muchos factores. Si vives solo, tienes que hacértelo tú solo. Hay gente que vive con su familia o con colegas y tal, entonces supongo que tienen como esa ayuda, ¿no? De, yo qué sé, comida o fregar platos, estas cosas. Pero en mi caso tienes que tener mucha constancia y tener mucha pasión por los proyectos y por tus ideas, porque si no, no haces nada. O sea, en mi caso... a veces tengo como momentos en que tengo que parar porque me agobio mucho al llegar a casa después de hacer la compra y son las 8 y en 3 horas tienes que irte a dormir porque al día siguiente madrugas y tal, o sea, es bastante rollo y hay días en que tienes que frenarte, o sea, tienes que o dejar de dibujar o tomarte un fin de semana tranquilo sin dibujar aunque mucho te pese. Pero bueno, para ganar fuerzas para continuar a hacerlo, si no, yo creo que te llegas a quemar. Entonces, claro, tengo colegas que también trabajan a jornada completa y pocos hacen o siguen dibujando. Pero es posible, ¿eh? El poder del amor por el arte ayuda mucho. Si no lo tienes, bueno, understandable, pero tienes que tener mucha constancia, yo creo. Sí, yo creo que es eso, que es como elegir, para empezar, elegir no dedicar toda tu vida a otra cosa. O sea, obviamente te tienes que mantener y tienes que trabajar, pero te conformas con un salario menor, menos horas y tienes tiempo para hacer lo que te gusta. Es elegir al final.
Sí, es lo que comenta, es tema de elección. Y luego el tema del tiempo también es muy relativo. Porque tú puedes elegir entre ver una serie, 12 capítulos de una serie de 12 horas y no hacer nada, o no verlos y hacer 3 páginas, 4 páginas, lo que sea, o 20, si tienes capacidad. Y el tema económico realmente es eso, te implica porque tú necesitas trabajar o necesitas tener ingresos para tal, pero en el aspecto fanzines, por lo menos desde mi experiencia, no es eso, porque ni siquiera no es un volumen. No tengo que vender 100 fanzines o tengo que vender 500. Puedo hacer 5, puedo hacer 10, puedo hacer 15, puedo hacer 100 y luego puedo venir a ferias si puedo o no. Entonces depende al fin y al cabo la vida es un Guadiana. Hoy estás aquí, mañana estás allí. Hoy puedo hacerlo, pero yo no sé si el año que viene voy a poder seguir el ritmo de producción que tengo ahora. Porque a lo mejor ni siquiera me apetece o mis circunstancias personales han cambiado. Entonces, bueno, es todo variable. En mi caso, como yo lo que hago es escribir, pues dependo mucho de la inspiración, ¿sabes? De que realmente me venga algo y me pille en el momento. Trabaja. Yo escribo mucho en el trabajo, por ejemplo, yo consigo compatibilizarlo mucho. Como tengo turno de tarde y me quedo hasta las 10 de la noche, tengo mucho tiempo en el que la gente ya no sabe qué estoy haciendo. Entonces, ahí cuando me viene la inspiración sí que intento hacer las dos cosas a la vez. ¿Solo escribes en el trabajo o mayormente en el trabajo y luego en casa? Mayormente en el trabajo, porque lo malo de trabajar 8 horas al día es que estás muy cansado. Entonces intento aprovechar las horas laborales para que sean porque son en realidad las que mi cerebro se ha acostumbrado a estar fresco y rápido. Entonces sí que intento compatibilizarlo. Espero que esto no lo pongáis luego en streaming, que mi jefa ya ha sido generosa dándome el día. Sí, es elegir, o sea, es un sacrificio, pero bueno, yo creo que vale la pena. Allí, yo qué sé, un mes que no saldrás con tus colegas o no saldrás de fiesta o no harás X cosa, pero al mes siguiente ya tendrás algo publicado y ese mes pues podrás disfrutarlo, pues no dibujando en todo el mes, por ejemplo, que eso también es bueno y ya está. O sea, yo, por ejemplo, sí que lo compatibilizo con otros trabajos también de dibujante, que no son mi propia cosecha, o sea, lo que más me gusta del mundo, pero al final son, por suerte, cosas que me permiten seguir moviendo la mano y tal, ¿no? Encargos y así. Entonces, al final, como es un trabajo en el que no tengo que ir a una oficina todos los días, pues la persona que me ha contratado para hacer algo no sabe si tardo 3 horas o 3 días en hacer algo. Entonces, si tardo 3 horas, pues el resto del tiempo hago lo que me da la gana y se lo entrego igual y, ¿sabes? Entonces, hay que jugar. Hola, buenas tardes. ¿Ustedes se ven haciendo esta misma actividad, pero en el metaverso? ¿Cuál ha sido la pregunta? Sí, vale, si seguiríamos siendo fanzineros en el metaverso. Ah, joder, claro que sí. La duda ofende. Sí. Bueno, a ver. O no. Sí, me refiero que ya sea ustedes o utilizando un doble de ustedes, estarían dispuestos a hacer la misma actividad, pero en el metaverso, que se está abriendo oportunidades enormes. Bueno, eso que vosotros estáis al final como haciendo un efecto público, si esto también lo replicaréis en el universo del metaverso y si si os limita el tema del digital. Yo creo que en nuestro caso seríamos nuestro cómic directamente, ¿no? El metaverso, ya nos meteríamos ahí y no tendríamos que hacer nada más que vivir y luego aquí leeríais nuestras historias. A ver, si te refieres a hacer fanzines en el mundo de nuestras historias, ¿es eso? ¿Era eso? O, sí, yo supongo que sí.
si es hacer fanzines en nuestras historias, o sea, yo ya hago eso. Soy protagonista de mis propias historias. Pero, y en un metaverso así hablado de eso, pues habría posibilidades infinitas, con lo cual no haría fanzines en todas, seguro. Yo creo que todas las variantes de estar en el metaverso, sí. Porque he oído también que Gucci vendió un bolso mucho más caro en el metaverso que en la vida real. Entonces es como que todo lo que engloba el metaverso a mí me parece tan llamativo que sí. Fanzines en el metaverso, sí. Crear un avatar y que la gente lo use para vestirlo, también. En plan, de todo me parece divertido. Es un mundo de infinitas posibilidades creativas. Eso mola un montón. Vale, ahora ya sí. El tema de que mamá quiere ser fancinero, ¿cómo tenéis el tema de que vuestras madres comprendan lo que hacéis o aún no entiende qué estáis haciendo? A nuestra madre le ha costado mucho. Bueno, no entenderlo como lo que es un fanzine y hacer cómics, porque ella está muy relacionada también con este mundo, pero no entendía en sí nuestras historias, ni le pillaba la gracia, ni era estas niñas que hacen. Hasta que un día un amigo pues se lo explicó y lo entendió, y ya desde entonces es muy fan. Luego tenemos la otra variante, nuestro padre, que se piensa que somos famosas, porque nos han dado un premio y ya es como, se piensa que es que nos paran por la calle o algo, y es como, papá, hemos hecho 200 libritos. Da gracias que haya 200 personas que han querido comprarlo, o sea... No, pero eso está guay, ¿no? Siempre... Mi padre se cree que soy famosa, que se quede con eso, ¿no? Bueno, mis padres no lo sé, porque siempre me dicen que no entienden nada de mis historias. Entonces, tampoco sé si quiero que las entiendan. Es un punto ahí un poco raro. Pero bueno, sí que es verdad que al principio, al ellos tampoco tener una noción muy grande de qué es el cómic o el mundo del fanzine y tal, bueno, al principio tampoco le daban mucha atención, pero bueno, como ya han visto que he ido a muchas ferias, pues sigue, oye, ¿y esto? Bueno, mi padre y mi madre, pues mi madre dice que es súper fan mía y yo, ok, pero no es tan fan de que no fregue los platos, ¿vale? Y mi padre, pues eso, que ha intentado leer mis historias, pero dice que le cuesta mucho entender qué quiero decir, ¿no? Y yo se lo explico, pero igualmente es muy difícil que lo entienda. Y en mi caso, mis padres, yo no creo que se hayan leído nunca mis fanzines, pero bueno, algunos porque ya las portadas les echaba para atrás y eso. Y actualmente, pues porque... Pero bueno, pero sí que les alegra que haga cosas y esté activo. O sea, que sí que tienen guardaditos en casa los cómics, los fanzines y tal. O sea, que si los ha hecho su hijo, pues bueno, hay que quererlo. Al final es mejor hacer fanzines que drogarse, ¿no? Como se suele decir. Se puede hacer las dos cosas a la vez. Bueno, pues nada, bueno, hasta aquí... No lo recomiendo, no lo recomiendo. Hasta aquí la mesa redonda con Cols, Enuji y José Tomás. Muchas gracias a todos por haber acudido. Nada, seguimos aquí en Ocomics 2022, así que a pasarlo bien. Gracias. Hagan fanzines, pero cómprenlos también. Para más información visita ocomicsfest.com.